Si me distraigo un minuto es para permitir la entrada de 2 participantes más, que era lo que teníamos, 12. Bien, vamos entonces con este panorama de la decadencia de la polis, del fin del esplendor de la polis, marcado por esa metáfora médica, por otra parte, de asistir Platón a la condena y muerte de aquel que él considera el hombre más sabio y más, acá tenemos otro, un momentito, más sabio y más justo de la polis. Vamos a ir ahora a pensar en 3 dimensiones o 3 intereses propios de Platón, a punto tal de que los 3 van a estar conectados entre sí y que podamos terminar pensando en qué sentido la política resulta una respuesta de Platón a la coyuntura histórica. Entonces, vamos a hablar de una dimensión, ahora voy a explicar el juego que vamos a hacer, de una dimensión política o de un Platón político, vamos a pensar en una dimensión ética o en un Platón ético, y finalmente vamos a pensar en una dimensión pedagógica o en un Platón pedagogo. Bien, ay, me equivoqué. Siempre me equivoco en alguna letra de este chat. Pedagogo es lo que quise poner. Muy bien. Vamos entonces a jugar con la primera palabra, con la palabra de la dimensión o del interés o de la inquietud de la que estamos hablando, que en todo caso, en los 3 casos, va a ser una palabra griega, y a partir del juego con el griego vamos a ver precisamente dónde estamos parados. En primer lugar, hablamos del Platón político. Bien, entonces vamos a pensar que la palabra político o el interés o la dimensión político deriva de polis, de allí lo político, y la preocupación de Platón en este contexto va a tener que ver con la administración de la polis. Va a tener que ver con la administración de la polis, la gestión de la polis. Yo voy a poner por algo que después va a venir y entonces necesito precisamente esa palabra. Voy a poner en griego la palabra administración, que es cresis, que es tanto
administración como gestión del asunto público, del asunto de todos, que es precisamente aquello que caracteriza a la polis, lo común, lo que es común a todos. Esa es la característica de la ciudad. Entonces, el desvelo de Platón, la preocupación de Platón, va a ser formar un gobernante, formar aquel que pueda gobernar la polis, fundamentalmente porque todos los estados están mal gobernados, va a decir Platón en una carta séptima que ustedes tendrán que revisar para la próxima clase. ¿Puede ser, Pancho, que esté en los materiales? Sí, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Y fundamentalmente esa característica que va a tener o que debe tener el gobernante está tensionada entre dos valores contrapuestos y opuestos, que son el concepto de sofrosine, y el concepto de hibris. Bien, vamos entonces a esos conceptos. Sofrosine significa medida, conocimiento del límite, templanza, templanza, mientras que hibris es el valor opuesto y tiene que ver con desmesura, con excesos, con desconocimiento del límite. La vida toda, en última instancia, puede jugarse entre un valor y otro valor, y por supuesto que las características de la ciudad serán distintas según se abrace la sofrosine como prudencia y la hibris como desmesura. Vamos a poner esos dos valores contrapuestos, prudencia y desmesura. Bien, entonces, el interés político de Platón, y hay textos emblemáticos de su periodo político o de su interés político, como por ejemplo el diálogo República, donde Platón va a mostrar los pasos precisamente para lograr la constitución del mejor ciudadano, la constitución de lo que podríamos llamar en Platón la constitución del sujeto ético, político, estético, ético, político, estético. Y fíjense que en esto que estoy poniendo, en esto que estoy diciendo, hay dos de estas palabras, político y ético, que estamos desplegando. Nos queda estético. ¿Qué significará en este contexto de inquietud platónica, en este contexto de interés platónico, en la dimensión estética? Se refiere precisamente a hacer de la propia vida una obra de arte.
y nosotros ya sabemos a quién considera Platón como un esteta, a quién considera Platón como la consumación de ese sujeto ético, político, estético. Sócrates es precisamente la consumación de ese ideal clásico. Por lo tanto, lo estético, que para nosotros puede tener coloquialmente otro valor, en este contexto al que me estoy refiriendo, se refiere precisamente a modelar la propia existencia como una obra de arte, modelar la propia existencia como un objeto bello, de allí la dimensión estética. Por lo tanto, la construcción política es en Platón un tema curricular, diríamos, contemporáneamente. Uno aprende a ser un buen ciudadano y aprende la administración del asunto público. No tiene que ver con una cuestión de suerte, no tiene que ver con una cuestión carismática, sino que en República, precisamente, él alude a las distintas etapas, a los distintos conocimientos por los cuales hay que atravesar para convertirse en un buen ciudadano, en un buen guardián de la polis. Recuerden este nombre y empiecen a asociar la idea de guardián, aquel que guarda el orden de la ciudad. Y la república, como texto, como diálogo, implica precisamente ese programa, ese dispositivo educativo para alcanzar a ser un buen ciudadano, con lo cual, en parte, ya he resuelto la idea del Platón pedagogo, aunque voy a volver sobre ello. Hay un dispositivo político, educativo político, para convertirse en el mejor de los ciudadanos, fundamentalmente por el estado en que se encuentran mal gobernados todos los estados, de modo tal que ya estamos en condiciones de entender que la respuesta platónica, el pensamiento platónico, es precisamente una respuesta política, una respuesta a la coyuntura histórica, a la demanda histórica. Ahora bien, les hice poner la palabra crisis. Escribí en el chat, en nuestro chat pizarrón, la palabra crisis, precisamente porque el concepto de administración o de gestión de la ciudad va a tener que ver con la administración y la gestión de uno mismo. A partir de la próxima, vamos a revisar la recepción del pensamiento de Platón en Michel Foucault, un pensador contemporáneo, por lo menos del siglo XX, cuya hablo de la contemporaneidad no porque viva, sino por la vigencia de su pensamiento. Y vamos a entender la clase próxima, hoy lo dejamos planteado, en qué sentido esta administración de la ciudad tiene que ver con la
administración de los placeres que aparece en el texto de Foucault, El uso de los placeres, que es el texto de la historia de la sexualidad, donde Foucault retorna a los griegos para problematizar esta cuestión de la administración de los placeres. Por lo tanto, a título provisorio, porque no voy a entrar hoy en el tema, sino la próxima, aparece una relación entre la política y la sexualidad. Algo de la constitución del sujeto temperante en el uso de los placeres, ese sujeto que abraza la sofrosine, por eso escribí los términos griegos, porque en realidad son los términos que vamos a utilizar, algo de esa construcción del sujeto temperante, del sujeto prudente, que tiene que ver precisamente con la administración de los placeres y de los deseos, va a tener que ver con el mejor o el peor gobernante. Bien, la segunda dimensión que pusimos es el Platón ético, y allí la palabra es ethos, de donde deriva la palabra ética, que no la vamos a tomar como un sistema filosófico de reflexión en torno a la conducta, sino que voy a querer tomarlo en la línea de lo que significa etimológicamente la palabra ethos. Entonces voy a pensar en modo de vida, voy a pensar en manera de vivir, voy a pensar en actitud de vida o en costumbre, que son los, bien, no tiene errores, que son las acepciones de la palabra ethos. Hay en Platón, entonces, un interés o una preocupación ética en el sentido de la autonomía que tiene el sujeto en convertirse en un sujeto ético. Y un sujeto ético es fundamentalmente en Platón y hoy en Morón, en Mar del Plata, en el siglo XXI, un sujeto responsable de sus propios actos. Un sujeto ético es aquel sujeto autónomo que puede hacerse cargo de sus propios actos. Entonces, tenemos que entender que esta preocupación ética en Platón tiene que ver no solamente con la preocupación en el ámbito público para relacionar ética y política, porque la política es fundamentalmente la actividad pública por excelencia, sino también en el ámbito privado. Digamos que en esta constitución del sujeto ético, político, estético, no hay distinción no hay distinción entre lo público y lo privado. Un sujeto prudente en la esfera pública lo es porque ha logrado serlo en la esfera privada. Del mismo modo, un sujeto intemperante, para pensar el concepto de hibris, intemperante, que se muestra
intemperante en la esfera política, desmesurado, soberbio, es también una acepción del concepto de hibris, no es más que el reflejo, que el espejo de lo que es en el dominio privado. Por lo tanto, la polis, que es una cultura del espectáculo, así debemos entenderla como una cultura del espectáculo. No hay una clara divisoria entre la esfera privada y la esfera pública en materia de constitución de uno mismo como sujeto temperante. Finalmente, vamos a ir por el último, vamos a ir por el Platón pedagogo, y entonces vamos a tener la raíz de pais, vamos a poner primeramente pedagogo, y entonces vamos a tener la raíz de pais. Pais es niño, pais es joven, y espero que vean en la propia palabra la forma ago de pedagogo. Ped es pais, la raíz griega ped deriva de pais, que acabo de ponerlo, y ago es conducir, guiar. Por lo tanto, el interés pedagógico de Platón, vamos a leerlo fundamentalmente a partir del concepto de paideia griega, y la paideia es la instrucción, la educación, una educación entendida bajo el concepto de formación, e incluso la paideia entendida como una empresa moral. Esta paideia como empresa moral es precisamente la puesta en acto de las virtualidades y de las potencialidades morales de los jóvenes. De modo tal que, ya lo hemos charlado a propósito de lo que acontece en República, hay en Platón lo que podríamos considerar un dispositivo político educativo que es al mismo tiempo un dispositivo ético, educativo, porque en última instancia la virtud se aprende, la virtud se enseña. El concepto de arete, ahí está, es el concepto de excelencia, el concepto de virtud, y eso es materia enseñable. De allí la dimensión pedagógica, el interés pedagógico
en Platón. Podríamos pensar en dos andariveles más de lo que significa esta dimensión pedagógica en Platón. No solamente lo pedagógico articulado en la paideia, que significa precisamente la conducción desde muy chicos de los jóvenes que reciben un tipo de formación que es una formación política, que es la formación del ciudadano. Otro de los pilares pedagógicos en Platón tiene que ver con la propia escritura, con la forma de escritura. Y esa forma de escritura no es otra que el diálogo, como ustedes pudieron ver en el trabajo que hicieron en el práctico con un diálogo precisamente platónico, con la apología de Sócrates. ¿Por qué? Porque en realidad la conducción a través del diálogo permite que el discípulo o el interlocutor, en este caso de Sócrates, que oficia como maestro, descubra en sí mismo una verdad. La verdad, ese tipo de verdad que dijimos que Platón, siguiendo el legado socrático, siguiendo el legado de su maestro, busca una verdad que está y que anida en cada uno, en el interior de cada uno de los hombres. Por lo tanto, el diálogo no aparece como una elección azarosa de un tipo de escritura, sino que el diálogo es una herramienta didáctica o pedagógica, ya que estamos hablando de un Platón pedagogo. Por otra parte, acompañando esto que estoy diciendo, quien conoce en Platón es el alma. Hay una diferencia de grado ontológico, hay una diferencia en la calidad de ser entre el cuerpo y el alma. El alma es superior al cuerpo en Platón, jerárquica y ontológicamente superior al cuerpo, y es el alma la que conoce. Por lo tanto, el diálogo es precisamente la estructura narrativa, la estructura escritural que mejor se adecua para que el alma se prepare para conocer la verdad. Finalmente, siempre en este tópico del interés pedagógico en Platón, o como lo hemos llamado, el Platón pedagogo, podemos pensar la recurrencia de Platón a las alegorías. No sé si habrán hablado de la alegoría de la caverna, que es la más conocida de las tres alegorías que aparecen en el libro sexto, u otras alegorías presentes también en República. Lo importante, yo no las voy a tomar, las tomo en Antigua, pero no acá,
porque no voy a hablar del Platón metafísico, sino exclusivamente del Platón político, pero la alegoría es una comparación. Vamos a poner alegoría como herramienta didáctica, y la alegoría es una comparación, una representación, algo inventado por Platón como recurso didáctico para explicar algún tema que presente suma dificultad. Cuando Platón quiere explicar una de las ideas fundamentales de su filosofía, que es la idea del bien, entonces recurre precisamente a una representación, recurre a un símil, recurre a una comparación como herramienta didáctica para que el discípulo pueda comprender. Bueno, hasta aquí el teórico. Quiero saber si se ha entendido esta entrada en Platón, si hay alguien que tenga alguna dificultad. No hacen más que abrir el micrófono. La clase que viene vamos a tener otra clase de Platón que voy a vincular a Platón con Foucault, fundamentalmente en la administración de los placeres. El texto que tienen que leer para la próxima es la carta séptima, lo tienen colgado, y no sé si habrá algún artículo mío vinculado al uso de los placeres. Si hay algún artículo que yo haya subido sobre el uso de los placeres, también sería una lectura para el encuentro que viene. Bueno, ¿algún problema hoy? ¿Todo bien? Todo perfecto, profe, se entendió todo, al menos de mi parte. Bueno, muchas gracias, Catriel. ¿Cómo está tu mamá? Bien, recuperándose. Ahora empieza igual Bueno, con la quimio, así que se viene un momento duro, pero bueno, hay que estar ahí bancando. ¿Qué le vamos a bueno, hacer? todo mi cariño, querido. Dale, muchas gracias, muy amable. No, por favor. Chau, queridos. Será hasta el lunes que viene. Que estén Chao, todos. profe. Chao, Chau, profe. Chao, Pancho, profe. Chao, querido. Pancho. Adiós. Chau, chau. Nos vemos. Cariños, Pancho.